Justamente me encuentro con don Gerardo Cuadros, él es urbanista y director de Ciudad y Territorio de la Universidad Diego Portales, que nos va a contar un poco acerca, aún se siguen construyendo en zonas inundables, ha habido una evolución en cuanto a la estructura, pero ¿cuál es el llamado que se le hace ahora a todos los especialistas, a las constructoras en sí, a la gente que va a comprar casa? Pero lo primero que hay que diferenciar es el uso del borde costero, ya sea para residencia como para otro tipo de actividades económicas o de equipamientos de servicio público, como el que estábamos hablando recién de la Telatón. Yo creo que acá hay que aprender respecto de que la infraestructura crítica que el país necesita para funcionar en estados de emergencia, como pueden ser los centros de salud, de educación, los colegios, las comisarías, nosotros eso no lo hemos logrado mejorar significativamente, a pesar de que después del tsunami del 27F hubo una mayor conciencia respecto a lo que significa un tsunami en Chile. Sobre todo dado el nivel de construcción que nosotros tenemos en el borde costero. ¿Y eso de quién depende? ¿De las municipalidades, por ejemplo? Depende de tres tipos de autoridades. De las municipalidades, por cierto, que son las que autorizan las actividades en el borde costero, junto con las gobernaciones marítimas. Pero sobre todo, a mi juicio, depende de un debate que en Chile no hemos hecho respecto de cómo queremos convivir con nuestro borde costero. Tenemos múltiples conflictos que van desde los puertos que tapan la ciudad, en el caso de Valparaíso, el tema de las caletas a lo largo de todo el país, ¿ya? Y las marejadas y otros eventos que efectivamente las afectan. Gerardo. Las costaneras propiamente tales y las viviendas ubicadas de residencia o segundas viviendas en el borde costero. Gerardo, estamos aquí en el estudio, también queremos seguir conversando contigo y estamos con un tremendo arquitecto, don Alejandro Valdés, para entender un poco por qué en Chile se continúa construyendo en sectores costeros, en sectores inundables. ¿Qué se puede hacer realmente? ¿Basta con un debate o basta con que las municipalidades digan basta, esto no se hace más? Mira, para esto yo quisiera hacer un parangón. Si bien es cierto la normativa sísmica constructiva en Chile se ha ido extremando su confianza, ¿no es cierto? Y vemos que la destrucción de infraestructura es menor, no obstante que también la autoconstrucción también, nosotros tenemos una cultura ya de temblores y también se refuerza. Del mono, digamos. Por ejemplo, aguantan bien la urbanidad. Pero fíjate que no existe una normativa urbana que determine las zonas de riesgo por tsunami, por ejemplo. ¿Qué no hay nada caso? Porque no tenemos experiencia en tsunami finalmente. Eso es algo que empezamos a aprender lamentablemente a partir del 2010. Claro, quizás estos últimos años no ha repercutido más, pero nosotros debiéramos determinar desde ya como norma urbanística dentro de los planes reguladores que tienen tanto las comunas como las regiones, donde están determinadas las zonas que están en riesgo de tsunami. Si bien es cierto, los planos reguladores están determinados las zonas de riesgo que se llaman, por avalancha, por quebradas, por derrumbe, etcétera. Pero fíjate que no tenemos una zona determinada de riesgo por tsunami. Perdón, ni siquiera se trata de un tsunami. Tuvimos hace no mucho tremendas marejadas en la zona central del país y mucha construcción se vio afectada. Entonces, es como que aquí es llegar y construir en la costa porque es muy linda la vista o porque los precios son mejores y se puede cobrar más por un departamento. O también poner hospitales, comisarías, centros de Teletón en zonas inundables, claro. Hoteles en el mismísimo, en Las Rocas. Por supuesto, la infraestructura no puede, la infraestructura que sirve a la comunidad, como hospitales, colegios, diferentes infraestructuras, no pueden estar en el borde costero. Ahora, si uno toma la determinación, yo me compro un departamento en el borde costero, yo asumo el riesgo de estar en el borde costero. Pero Alejandro, del 27 de febrero da la sensación de que, claro, lo que dice la Julia, recién ahí empezamos a conocer un poco más sobre el comportamiento de los tsunamis, pero da la sensación de que no hemos aprendido realmente porque se incorporó nada. No se incorporó nada, todo se reconstruyó en el mismo lugar. Entonces, finalmente, las leyes siguen siendo lo mismo, siguen siendo permisivos. Bueno, ahí tiene que estar el Estado preocupado de crear las normas para poder restringir las construcciones en esos sectores. Y en realidad el Estado no ha tomado conciencia
de tomar esa restricción. Alejandro, pero muchas veces, digamos, los costos quizás de los municipios por claro, firmar y cobrar las comisiones respectivas. pero en el caso del Centro Teletón, y no sé si es puntualmente ese, hay veces que los terrenos son cedidos, son concesionados por el mismo Estado. Claro, por supuesto. Yo insisto, aquí tiene que haber una normativa dentro de los planes reguladores metropolitanos que identifiquen las zonas que están afectas a tsunamis. Pero no solo tsunamis, volcanes, las quebradas, marejadas. Pero Alejandro, hace un rato Eduardo te hablaba del tema de las marejadas. Mi familia tiene un departamento en el borde costero, claramente en Viña, y de verdad el tema de las marejadas es hace mucho rato. Desde ese punto de vista, a ver, el individuo, el privado, digamos, está lucrando con el riesgo de uno, más allá de que uno se lo compre. Claro. Yo creo que eso también debería regularse, ¿no? Sí, es que ahí está la labor del Estado. ¿Cómo el Estado puede empezar a generar más conciencia, por último? No, yo creo ¿Le interesa generar? Claro. Yo creo que aquí el Estado tiene que ser más taxativo, más definitivo. Pero yo insisto en una cosa de impuestos, o sea, ¿por qué venden cigarros si están todos claros que hace mal? Es porque, bueno, se recauda algo bonito en plata. Entonces aquí es mejor no parar la construcción. Juan Andrés, pero Alejandro decía una cosa re importante, que es el privado finalmente el que decide comprar. Y ahí vuelvo a la pregunta, ¿por qué el Estado acepta esta situación que además finalmente es riesgosa para la sociedad, para la población? Es que en esto, insisto, el Estado tiene que ser más estricto y resguardar la vida de las personas. Pero don Alejandro, ¿quién corta el queque finalmente? Porque vemos que los planes reguladores se cambian porque depende del alcalde. El alcalde tengo entendido que puede cambiar un plan regulador. Mira, hasta por ahí nomás, porque existe un plan en Santiago, por ejemplo, existe un plan regulador metropolitano de Santiago. Claro. Y pero cada 4 años cambia también. ¿Puede cambiar? No, el que tenemos ahí se ha ido haciendo algunas modificaciones, incorporando algunas zonas. Y el plan regulador comunal se enmarca de ese marco general que es el plan regulador metropolitano. Pero por eso le pregunto, ¿quién debería cortar el queque? Por ejemplo, yo siempre me acuerdo de Iván Arenas que decía, qué lindo tener una casa en un volcán, pero ¿cómo te vas a construir una casa en un volcán? Porque te autorizan a construir una casa en el volcán y tú nunca piensas que ese volcán va a hacer erupción. Lo mismo pasa con los tsunamis, lo mismo pasa con la cantidad de gente que vive en la falla San Ramón. Bueno, lo hemos hablado muchas veces, es impresionante. 150.000 personas por lo bajo. En este caso, el Ministerio de Vivienda es el llamado a colocar la norma restrictiva de las... Pero Alejandro, si tú fueras el Estado y usted tuviera una varita mágica y dijera, voy a tomar una solución definitiva sobre esto. En Chile no se construye más en el borde costero y lo que está construido, al menos que es de servicio público, ¿usted lo retiraría de inmediato? Por supuesto. Por supuesto. Restaurantes. Así de estricto. Amigo mío, yo le especifico la pregunta respecto a lo que incluso la academia, que ellos consideran que no se puede predecir un sismo, pero que inevitablemente en alguna cantidad de años X va a haber un súper terremoto en el norte. El borde costero, con los hoteles incluidos, con las casas nuevas que se están haciendo en Iquique, hay un nivel de permisividad que yo lo encuentro, lo sé y lo decía con todas sus letras, casi criminal. Porque cuando a las personas las pilla ahí, amigos míos, yo creo que eso va a costar vida. Pero por supuesto, no me cabe en la menor duda. Bueno, en eso yo insisto, el Estado es el que tiene que colocar la norma aquí y resguardar la vida de las personas. Hagámosle la misma pregunta a Genaro Cuadros, que está con Charlie Rivera. Genaro, si tú tuvieras en definitiva el poder de decisión sobre las construcciones en la costa, ¿tú definitivamente las erradicarías? O sea, ¿se acaban los permisos para construir edificios, hoteles, canchas de fútbol, colegios, hospitales, lo que sea en la costa, y lo que hay ha de ser retirado sí o sí? Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una es la infraestructura crítica de la que estamos hablando, los equipamientos, servicios públicos, etcétera, que son fundamentales para el funcionamiento normal de nuestras ciudades. Esos deben ser efectivamente erradicados del borde costero, de las zonas inseguras, de inundación o de remoción en masa, de modo tal de poder contar con ellos en todo evento. Eso es algo que hace falta. Chile no ha implementado un plan de erradicación de sus servicios y equipamientos públicos de las zonas inseguras. Claro, y ese plan, ¿quién lo tiene que...? Es una cosa. ¿Pero quién tendría que hacer ese plan? Claramente el Estado. Eso es una tarea central del Estado, con prioridades, con financiamiento que es muy cuantioso, que requiere comprar suelo en otros lugares, etcétera. Pero lamentablemente... Eso se tiene que prever y es un plan nacional en el largo plazo.
Genaro, pero que debiera comenzar ya. Claro, pero lamentablemente para el 2010 murió mucha gente a raíz de esto. Entonces, ¿qué estamos esperando? Hubo un debate, ¿Qué tiene pero que fue pasar? insuficiente porque, mira, lo que pasa es que nosotros nos acordamos de esto cuando nos ocurren los eventos. Exactamente. Nosotros tenemos una tradición de tsunamis en Chile. Lo que pasa es que no nos acordamos que somos en la década del reactivos. 60 habíamos tenido... Valdivia, claro. Valdivia. Somos reactivos y no prevenimos nada. No es muy lejos. Exactamente. Yo creo que lo que ha resucitado con estos últimos eventos y la concentración de estos últimos tsunamis y terremotos es una mayor conciencia respecto de cómo funcionan nuestras ciudades en el borde costero y cómo nos relacionamos con el borde costero. Pero de parte de la gente nomás, no de parte del Estado pareciera. Yo diría que en el Estado es mucho más lento. En esta medida hay que pensar que las zonas de seguridad fueron inscritas en los planos reguladores solo después del 27F. Claro. Pero ¿sabe lo que me pasa a mucha mí? construcción pública fue construida en zonas de riesgo. Claro, lo que pasa, ahí sale con... sociales. ¿Sabes lo que me pasa a mí con este tema? Que yo creo que el año 2010 hablamos mucho y criticamos mucho, por ejemplo, a la ONEMI, Claro. al CHOA. Se trató de empezar a hacer de verdad un mecanismo de emergencia que funcionara, y en esta oportunidad tenemos que lamentar 13 muertos, que por supuesto es muchísima gente, pero en comparación podría haber sido peor quizás si es que no se hubieran puesto todos los organismos. Pero ¿cuándo le vamos a poner realmente el cascabel al gato? Porque sabemos que, por ejemplo, el año pasado... Es una buena oportunidad. ¿Tú crees que esta es una buena oportunidad? Yo creo que esta es una buena oportunidad. Primero porque efectivamente muchos de los sistemas de previsión de emergencia funcionaron bastante bien. Sí. Sin embargo, hay una conciencia de que no podemos sostener por más tiempo la mala ubicación de nuestra infraestructura crítica. Ya, pero ¿quién va a hacer ese cargo de ese costo? Funcionaron los planes de emergencia, funcionaron las evacuaciones, pero eso no funcionó. Claro. Genaro, disculpa, pero a ver, es que yo te escucho a ti, escucho a Alejandro hace un rato hablar del tema del Estado, que me parece que concuerdo 100%. Pero, perdón, dada la estructura que tenemos nosotros en este país, dado el modelo que tenemos, ¿el Estado tiene realmente el poder para tomar este tipo de decisiones? Porque finalmente, si tú piensas... Has dado en el clavo... Porque, Genaro, perdón, para terminar, Teletón de hecho es una instancia privada, entonces de verdad, ¿tiene el poder concreto? Genaro, hagamos algo. Quiero que le responda, por supuesto, a Jaime. Vamos a seguir respecto a este tema que causa mucho debate en las redes sociales. Usted puede poner Mucha indignación, digamos. Mañaneros son manjar. A la vuelta esta pausa comercial. Una pausa y ya volvemos.